Para todos aquellos que están participando de esta reunión desde sus hogares, aquellos que están participando de esta reunión a través del internet. Qué bueno que podemos hacerlo, ¿no es cierto? Y qué bueno que tenemos ese recurso en este tiempo de pandemia. Porque si no lo tuviéramos, sería muy difícil atender la iglesia. Qué complicado se nos haría si en este tiempo de pandemia no tuviésemos ahí a los hermanos conectados. No todos pueden venir, no todos lo consideran prudente y respetamos esa decisión. Amén. Así es que bendecimos a todos los hermanos que desde sus hogares están participando en el día de hoy. Y otros que no están precisamente en sus hogares, pero se conectan igualmente desde oficinas y se conectan, algunos desde hospitales y en distintos países, no importa en qué país usted se encuentre. Gracias por participar en el día de hoy con nosotros. Amén. Estamos en el capítulo, ¿qué? Sí, el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Ya llevamos unos días allí y vamos a continuar. Fíjense bien, el pasaje que vamos a ver en el día de hoy, entre otras cosas, cubre la entrada triunfal. Tal vez la cubre de forma más sencilla, con menos detalles que los otros evangelios. Pero yo no me voy a salir de Juan hoy para mirar los otros evangelios, porque resulta que tenemos a la vuelta de la esquina la Semana Santa. Amén. Se supone que usted se alegra cuando decimos Semana Santa. Sí, tenemos a la vuelta de la esquina la celebración de la Semana Santa. Que dicho sea de paso, el domingo de Palmas vamos a tener Santa Cena. Iniciando la Semana Santa vamos a participar de la mesa del Señor. Amén. Y la semana va a ser extraordinaria. El miércoles vamos a tener un culto especial en el cual iremos con Jesús al aposento alto. Aleluya. Vamos a estar con el Señor en el aposento alto. El Viernes Santo vamos a tener un culto especial de Viernes Santo, recordando y conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Iremos con Él a la cruz y vamos a ver cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros desde la cruz del Calvario. Pero no olvidamos su muerte. Estamos aquí en el día de hoy celebrando porque en efecto Jesús resucitó de entre los muertos. Y eso es una realidad y un hecho histórico. Amén. Es un hecho histórico. Hoy debemos comenzar por el versículo 9, porque nosotros vimos la semana pasada el capítulo 12 ya hasta el versículo 8, ¿cierto? Vimos esa escena en que Jesús es ungido en Betania. Esa escena en que el Señor pues es ministrado por una mujer que percibe que el Señor va a morir y lo prepara para la sepultura. Un acto profético que me parece a mí nos edificó muchísimo. Los próximos versículos comienzan con lo que llama, cuando menos la Reina Valera, dice que es el complot contra Lázaro. Sí es el complot contra Lázaro, no hay duda que hay un complot allí para matar a Lázaro. Pero la realidad es que esos versículos, más que sobre exclusivamente el complot para matar a Lázaro, es la reacción ante la presencia del Señor en Betania. Es la reacción. Sí, hay reacción contra Lázaro, pero hay reacción contra Jesús, y nosotros vamos a ver esa reacción de estos señores
ante la presencia del Señor Jesucristo. ¿Cómo reacciona la gente? Después de la resurrección de Lázaro, después del Señor haberse apartado unos días con los discípulos, ahora el Señor regresa. Los que dijeron que Jesús tenía miedo, estaba aterrado de que lo podían matar, ahora se tienen que tragar sus palabras. Porque Jesús no aparece en cualquier lugar, aparece justamente en Betania. Aparece en el lugar donde la cosa estaba más caliente, en el lugar donde había resucitado a Lázaro y en el lugar donde vivía Lázaro. Y llega para un gran banquete. Le están celebrando un homenaje a Jesús. Y ahora vemos cómo la gente reacciona y cómo reaccionan los de Jerusalén, que están a corta distancia, pero llega la noticia. Hasta este momento, nosotros estamos viendo la reacción de aquellos que viven allí en Betania, de los inmediatos. Pero pronto la noticia va a llegar a Jerusalén. Y cuando la noticia llega a Jerusalén, la historia cambia dramáticamente. Vamos allá. Versículo número 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Esto es pueblo. Hasta ahora, lo que nosotros habíamos visto es la gente inmediata, los vecinos, los que habían sido invitados por Simón, los que habían sido invitados por Lázaro, por María, por Marta, algunos de los que habían presenciado todos los hechos y los vecinos que se dieron cuenta que Jesús estaba llegando. Esos eran. Pero ahora el pasaje dice que una gran multitud. Juan quiere que nosotros nos demos cuenta que esto se disparó. Juan quiere que nosotros veamos que primero eran los vecinos, pero ahora está llegando gente de todas partes. De todas partes. Algo que debo comentar porque no lo dice la Biblia. Hubo un historiador llamado Josefo. Ese historiador llamado Josefo se ocupó mucho de entrevistar gente que se había relacionado con Jesús directa o indirectamente. Este Josefo entrevistó a los descendientes de algunos y escribe, da detalles. Un historiador, no estamos hablando de un escritor bíblico, estamos hablando de alguien que nada tenía que ver con la fe, de alguien que vivía de escribir historia. Y él dice muchas cosas interesantes acerca de Jesús, incluso hace una descripción física de él, de cómo le dijeron que él era. Pero además de eso, Josefo nos explica algunas cosas acerca de estas fiestas. Esta es la fiesta de la Pascua. Y Josefo dice en uno de sus escritos, no me pregunten cuál, porque cuando lo leí ya no recuerdo dónde fue que lo leí. Pero Josefo comenta que a la fiesta de la Pascua solían llegar hasta 3 millones de judíos. Así que no estamos hablando de una fiesta de miles, estamos hablando de una fiesta de más que miles, ni siquiera de cientos de miles. Estamos hablando de una fiesta de millones de personas. Es importante que yo diga esto, porque la imagen que uno puede tener de esa fiesta, a lo mejor se sacia nuestra mente pensando que habían 5,000 personas. Bueno, tal vez un poquito más, si alguien pensó en 10, 20, 30,000, y eso nos hubiese parecido mucha gente. Pero esa no es la realidad. La realidad es que hasta 3 millones de personas se aglutinaban en Jerusalén.
No solamente llegaban los judíos, llegaban los prosélitos. ¿Quiénes son los prosélitos? Los prosélitos eran personas de otras razas, de otras culturas, de otros grupos, de otras nacionalidades que se hacían judíos por convicción religiosa. Abrazaban la fe judía. Y algunos de esos venían de otros países. Peregrinaban para llegar allí. Así es que allí había gente de Jerusalén, que era una metrópolis. Había gente de toda la región que simplemente subían. Había gente de todo el país que llegaban, de todo el país. Y ese peregrinaje a veces era de semanas. La gente iba semanas de peregrinaje para llegar a Jerusalén. Era importante celebrar la Pascua. Era importante. Esta gente estaban interesados en adorar a Dios. Eran devotos, gente devota para llegar allí. Y había gente que había salido meses antes de algún país para llegar allá. Así que no quedaba hotel, no quedaba hostal, no quedaba casa donde no se estuviese recibiendo a alguien. Todo el mundo tenía sus casas ocupadas. Había gente durmiendo en el suelo y había gente que simplemente ponía una cortinita, un techito ahí en cualquier lugar y allí estaban, porque ellos iban a adorar en Jerusalén por distintas razones. Ya vimos el otro día que algunos iban a pagar porque habían fallado, habían pecado, habían hecho distintas cosas y querían ser purificados. Y esa purificación implicaba pagar algunas multas que tenían, porque las multas hay que pagarlas. ¿No le gustó? Las multas hay que pagarlas. Dios quiere que paguemos nuestras multas. A veces nosotros reaccionamos como los niños. Resolvemos las cosas diciendo perdón. Usted no tuvo niños o tiene niños, hijos, sobrinos, que cada vez que usted los sorprende haciendo algo ponen cara de miseria y dicen perdón. A mí me gusta conversar después de la palabra perdón. Conversar y preguntar, ¿y qué significa eso de perdón? ¿Tú estás arrepentido? ¿Te pesa? ¿Te duele lo que hiciste? ¿Ah? ¿Por qué tú me pides perdón? A veces la palabra perdón lo único que significa es, por favor no me castigues, por favor no te enojes. Uno tiene que preguntarse si ese pedir perdón implica estoy arrepentido de lo que hice. He cambiado la manera de entender y enfocar esa situación. Pero eso solo es válido si significa nunca lo volveré a hacer aunque esté en la misma situación o una peor. Eso de disponerse al cambio significa yo no voy a repetir lo que hice. Y ocasionalmente implica pagar una multa. El perdón no significa que no voy a pagar la multa. Usted le puede decir al juez perdón, pero tiene que pagar la multa. Y el juez dice, yo te perdono y vale tanto. Vale tanto. Allí está. Y estás perdonado. No te preocupes que yo no lo tomo muy personal. ¿Estamos bien? Claro, porque nuestras acciones tienen consecuencias. Por favor, diga eso conmigo. Mis acciones tienen consecuencias. Tienen consecuencias sobre mi vida personal y tienen consecuencias sobre la vida de otra gente. Así que uno no puede vivir diciendo simplemente perdón. Alguien lo ilustraba diciendo que nuestros pecados son como clavitos que metemos en la pared. Y el perdón
Es como la idea de que saco esos clavitos, pero allí queda una marca. Amén. ¿Eso quedó claro? Okay. Volvamos a nuestro versículo. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron porque se enteraron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien obviamente Jesús había resucitado de entre los muertos. Se da cuenta que allí hay una implicación clara de que mucha de esta gente estaban motivados por curiosidad. Había curiosidad. La curiosidad no siempre es mala y la curiosidad no siempre es pecado. La realidad es que muchas cosas que hacemos por curiosidad terminan siendo cosas buenas. Los niños son muy curiosos, por eso aprenden. Si no fueran curiosos, no aprenderían. Son aventureros. Pero hay cierto momento en el que nosotros perdemos la curiosidad. Bueno, el nombre de Jesús había adquirido notoriedad. Sin duda alguna, la gente estaba hablando de Jesús. Jesús había hecho muchos milagros hasta entonces, muchos. Ya ustedes saben, Jesús había caminado sobre las aguas, pero ¿quién lo había visto? Los discípulos. Ahora, si Jesús hubiese caminado por todo el mar de Galilea y mucha gente lo hubiesen visto, eso hubiese sido otra historia. Pero no lo había visto mucha gente caminar sobre las aguas. Había calmado la tempestad. Jesús había convertido el agua en vino. Pero ¿cuántos se enteraron? Bueno, ni siquiera los de la boda. Solo los discípulos y María y algunitos. Pero la mayoría de la gente no, la mayoría de la gente pensó que era que el novio, la familia, había guardado el buen vino para el final y pensaban que eso había sido un disparate. Ellos no habían visto un milagro en eso, algunos habían visto un milagro. Así es que la mayoría de los milagros que Jesús había hecho se habían quedado en un núcleo pequeño, pero Betania estaba cerca de Jerusalén. Y Jesús había hecho allí un milagro, no cualquier milagro, no era insignificante. Jesús había decidido por voluntad propia quedar donde estaba y no ir a ministrar a Lázaro en su enfermedad. Y le dijo a los discípulos que él iba a morir y Jesús decidió esperar 4 días. Escúchame bien, en esos 4 días de espera habían sucedido varias cosas, algunas que hemos hablado y otras que no hemos hablado. Durante esos 4 días, una de las cosas importantísimas que sucedió fue que la noticia corrió por todas partes. Esto era una familia conocida y el barrio, la aldea, la comunidad entera se enteró. Cuando finalmente Jesús viene en camino, el ambiente que se creó fue: ¿qué va a hacer Jesús cuando llegue? A nadie se le ocurría que él iba a resucitar a Lázaro, pero ¿cómo va a reaccionar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser su conducta? Y Jesús llegó y no hizo la cosa sencilla. Es impresionante. Primero lo recibe Marta, pero luego Marta regresa a Betania y le dice a María, se lo comunica en secreto: el Señor quiere que vengas. Pero cuando María iba, todo el barrio se fue detrás de ella. Esto fue todo un evento con una multitud de gente. No les tengo que recordar lo que sucedió cuando los sacerdotes se enteraron y aún Caifás, el sumo sacerdote, hace algunos comentarios. La idea que Juan nos está comunicando es: esto llegó a las altas esferas. Todo el mundo sabía del asunto.
Todo el mundo hablaba. Esto era el encabezado de los principales periódicos y el editorial de Hannity y de los otros, de Tucker. Todo el mundo hizo, los buenos y los malos, un editorial con el tema de la resurrección de Lázaro. Unos estaban diciendo, es verdad que resucitó. Y otros estaban diciendo, no es cierto. Seguramente nunca estuvo muerto. Y algunos pusieron otro cadáver allí, quién sabe. Las conversaciones fueron abundantes. Jesús ocupaba la mente de la gente. El milagro de la resurrección de Lázaro lo hizo más famoso que nunca antes. Los que no conocían de Jesús, ahora conocían de Jesús. Amén. Sí. Cuando se enteraron de que había sido invitado a cenar, llegaron en tropel. Llegaron de todas partes. El banquete era un homenaje a Jesús. No era en la casa de María y de Marta, posiblemente porque no cabía tanta gente. Así que fue en casa de Simón el leproso, que obviamente tenía una enorme mesa, porque cuando menos los 12 apóstoles estaban allí. Más Jesús, más Simón, y llegó más gente. Una multitud estaba presente. No solo estaban interesados en ver a Jesús, estaban también interesados en ver al resucitado. ¿Usted ha visto alguna vez a un resucitado? Y no simplemente a quien le aplican los electroshocks y los sacuden. Eso es interesante, pero esto es más interesante. Yo he vivido la experiencia de llegar a un lugar donde hay gente que ha vivido una experiencia como esta. Yo llegué para unas campañas en Haití y me habían contado de que ahí en Puerto Príncipe había una gran congregación a la cual llamaban la Iglesia del Rayo. ¿Y por qué la llaman la Iglesia del Rayo? Bueno, porque en la inauguración de ese templo cayó un rayo que mató a 3 personas. 3 personas murieron en la inauguración del templo. Yo había conocido al fundador de esa iglesia, el hermano Francisco Rico. No era rico, solo de nombre. De apellido, al hermano Francisco Rico. Y yo quise ir a conversar con él. Yo quería hablar sobre el tema. Hermano, cuénteme lo que sucedió. Y él me contó en detalles del culto, cómo los del vudú estaban frente al templo. Llovía torrencialmente. Esa comunidad se oponía a que hubiese una iglesia en aquel lugar, y allí estaban tocando los tambores y danzando, y comenzaron a cortarse la piel y a desangrarse, y se golpeaban y caían porque estaban tratando de detener el culto. Ya el servicio cristiano había comenzado, llovía, caían rayos, cuando de repente, en medio de aquella escena tan fea, cae un rayo allí en el templo, y una gente que estaba del lado donde cayó el rayo cayeron muertas. Era una escena espantosa. Era una escena que decía: las tinieblas ganaron y los cristianos no tienen poder. El hermano Rico, Francisco Rico, no sabía qué hacer y se tiró en el altar a gritar y a llorar, y le dijo a Dios: guíame, dime qué hacer. Y él creyó que Dios los iba a resucitar a los 3. Así es que colocó los cuerpos en el altar, uno junto al otro. Mientras el hermano Rico me contaba eso, yo le pregunté si había más hermanos que hubiesen estado allí cuando eso sucedió. Y me dijo: oh, aquí está fulano.
Y lo mandaron a buscar. Y aquí está fulana y allá vive. Y en pocos minutos habían 7 u 8 personas que habían llegado, que todos habían presenciado el milagro. Todos. Y cada quien daba su versión de lo que había sucedido. Pero todavía más que eso, él me dijo, una de esas 3 personas todavía vive y trabaja con nosotros en el orfelinato. Y en un rato usted la va a conocer. Él terminó de contarme la historia. Pusimos los 3 cuerpos y yo, dice él, recordé al profeta que se acostó sobre el cadáver. Yo no podía acostarme al mismo tiempo sobre 3 cadáveres, así que decidí acostarme, sí, en la otra dirección, cruzando los 3 cadáveres. Se acostó y le dijo a Dios, si tú no resucitas a estas 3 personas hoy, mañana, cuando los tengamos que enterrar, con ellos tendremos que enterrar tu obra en Haití. Porque no habrá persona que crea que tú tienes poder. Esto te deshonrará. Y le dijo a Dios, yo voy a estar sobre estos 3 cadáveres hasta que tú los resucites o que nos entierren a los 4, porque yo voy a morir sobre ellos. Ni como, ni bebo, ni me levanto hasta que aquí pase algo, porque si tú no puedes hacerlo, entonces mi vida no tiene sentido. Yo estaba impresionado. Todavía más impresionado estuve cuando esa señora llegó y decidió contarme la historia. Las marcas que todavía tenía en su cuerpo 40 o 50 años después del milagro. 40 o 50 años después de la resurrección. Ella era la más joven de los que habían muerto. Todavía tenía marcas. Todavía se podía ver que algo raro había sucedido en ella. Todavía usted puede ir a Puerto Príncipe y preguntarle al taxista que le recoge en el aeropuerto dónde es la iglesia del Rayo. Oh, sí, yo lo llevo a la iglesia del Rayo. Yo pude predicar durante algunos días en ese lugar. Así es que yo sé que eso de conversar con uno que resucitó es una cosa impresionante. Y la gente queda marcada, los que vieron, los que presenciaron. Este cuadro que nosotros vemos aquí es todavía más impresionante porque Lázaro tenía 4 días de muerto. Y para los orientales, el espíritu de una persona, el alma, queda en el entorno por 3 días. Eso creen los orientales. Y luego de 3 días, ya el 4.º día no está. Entonces, el hecho de que Jesús lo resucitara al 4.º día, le dijo a los inconversos, si usted creía que el alma estaba allí, esté convencido de que estaba bien muerto. El tema de que estaba ya enterrado y el tema estaba sepultado y el tema de que ya Edía dice que Juan estaba interesado en que todo el mundo supiera que este hecho era ciertísimo. Amén. Esto era todo un espectáculo impresionante. Gran parte de ellos parecían, cuando menos, estar motivados por la curiosidad y otros por la posibilidad de que fuera cierto. Algunos de los que inicialmente se acercaron por curiosidad terminaron creyendo. Eso sucede siempre. Hay mucha gente que llega a las campañas, a las cruzadas y a las iglesias por curiosidad.
llegan por la música o llegan por cualquier otra razón. Lo cierto es que parece que el Señor aprovecha esas situaciones. Amén. Algunos de los que se acercan por curiosidad, o cuando menos una parte de ellos, terminan sirviendo al Señor de todo corazón. Terminan amando al Señor. Terminan encontrando a Dios, aunque cuando llegaron no sabían que habían llegado a eso. Ni siquiera sabían a qué habían llegado. El versículo 10 dice: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué? Acordaron dar muerte también a Lázaro porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ok, déjeme decir un par de cosas en cuanto a esto. Una, nosotros debemos recordar que entre los que estaban allí, además de los fariseos, estaban los saduceos. Eso lo vimos hace un par de semanas. Los saduceos estaban presentes. La gran pugna entre saduceos y fariseos es que los fariseos creen en la resurrección, pero los saduceos no. Los saduceos no creían que había resurrección. Usted recuerda que el caso cuando una gente se acercó a Jesús y le dijeron a Jesús: Señor, si un hombre que tiene una esposa muere y la esposa pasa a su hermano y su hermano muere y esta mujer pasa a otro, en la resurrección, ellos querían difamar la resurrección. ¿De quién va a ser ella? ¿Del primero, del segundo, del tercero? ¿De cuál de todos los maridos va a ser esa señora? Porque eso eran matrimonios legales. Entonces, ¿a quién le pertenece esta mujer? Ese es el momento en que el Señor aclara que allá ni nos casamos ni nos damos en matrimonio. Ese tipo de relación no existe en el cielo. Eso debe preocupar de alguna manera a esa gente que cuentan revelaciones que tienen cuando van al cielo. Y allá se reúnen con toda la familia y viven juntos. Y esas revelaciones extraordinarias que leemos en algunos libros, donde el Señor me llevó al cielo y me dijo dónde íbamos a vivir mi esposa y yo. Eso les debe preocupar. Les debe preocupar que la Biblia diga que ese tipo de relación no existe allá. No se casan ni se dan en matrimonio. Un tiempo atrás yo escuché a un hermano que estaba diciendo que él le estaba pidiendo a Dios que en la eternidad le permitiera ser como Adán y Eva, irse con su esposa para poblar algún planeta, y que había sentido aprobación del Señor, había sentido confirmación. Mire, yo no estoy tratando de reírme ni de burlarme de nadie, pero yo estoy diciendo, cuando nuestras revelaciones no van a tono con lo que está escrito en el libro de Dios, nosotros debemos revisar la fuente de nuestras experiencias. Cuando menos eso, yo no estoy diciendo que no son de Dios ellos, yo estoy diciendo cuando esa experiencia no puede ser avalada por las Escrituras, entonces yo debo cuestionar la experiencia que estoy viviendo. Sí, nada más. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Los saduceos de alguna manera están diciendo: no creemos en esa resurrección, es mentira, vamos a matarlo de verdad para ver si lo resucita. Esta es la idea. Vamos a matarlo de verdad. Claro,
uno se pregunta. Yo leí alguna vez de Agustín de Hipona que dijo: ¿acaso esta gente no sabía que el que resucita a un muerto resucita a un matado? Yo ni sé si eso está bien dicho, pero Agustín de Hipona preguntó: esta gente tal vez no sabía que el que es capaz de resucitar a un muerto también resucita a uno matado. ¿Qué importa que lo mató? Si Jesús lo puede resucitar por muerte natural, también lo puede resucitar si es asesinado. Amén. Y por otro lado, eso me hace pensar en aquellos que dicen: oiga, esos hermanos que se creman van a tener problemas en la resurrección. Miren, oigan bien, opóngase a la cremación por otra razón, pero no se oponga a la cremación por problemas en la resurrección. Porque ¿qué es más difícil? ¿Resucitar a un cremado o a uno que se lo comieron los gusanos? ¿Qué es más difícil? ¿Resucitar a uno que se quemó en un incendio o que fue cremado en un horno, o a uno que se lo comieron los tiburones o los leones, o que simplemente lo enterraron y se desintegró? Para Dios no es problemático resucitar a una persona, y no importa cómo murió, ni de qué murió, ni en qué estado está el cuerpo. Dios lo va a resucitar a usted aunque lo haya momificado. Así que Dios puede resucitar una momia, de las que están allá en los museos, y algunas momias espirituales que tenemos en las iglesias. Dios también las quiere resucitar. ¿Le ofendí? Antes de que yo termine le voy a ofender, va a ver. Bueno, hay razones, pero vio la frase final del pasaje: porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Sabe que la mayoría de los expertos parecen estar de acuerdo en que por asuntos de gramática ese versículo, esa frase final, se pudo traducir de otra manera y que tal vez gramaticalmente sea mejor. Voy allá. Se fija que el versículo dice: porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Se pudo traducir: porque a causa de él, de Lázaro, muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. No importa cómo se traduzca, el mensaje termina siendo el mismo. No importa cómo se traduzca, si es de los judíos que se están apartando o es por causa de que se están apartando. No importa. ¿Por qué no importa? Porque a fin de cuentas, de lo que se están apartando ni siquiera es tanto de la sinagoga como del mensaje de ellos. De alguna forma, lo que está diciendo es: por causa de la resurrección, algunos están creyendo el mensaje de Jesús y no el mensaje de los judíos, y no el mensaje de los líderes. Y ellos sentían que estaban perdiendo terreno. El mensaje de Jesús hace que el diablo pierda terreno. La genuina palabra de Dios hace que pierda terreno y autoridad lo que el mundo está diciendo. Se apartaban, abandonaban la relación. De alguna forma comenzaban a creer en Cristo. El esfuerzo de las autoridades judías contra Jesús
estaba perdiendo fuerza. Gente se estaba entusiasmando con Cristo. Ellos no lograban persuadir a la gente de que los milagros no eran reales. Estaba ocurriendo un problema, pero esta gente no se rinde. ¿Sí? Estos sacerdotes no se rinden. Caifás no se rindió. Los fariseos y los saduceos no se rindieron. Continuaron en su empeño contra Jesús. Esta gente no tenía temor de Dios ni respeto del hombre. ¿Recuerdan aquel juez que no tenía temor de Dios ni respeto de los hombres? Bueno, estos eran todos así. Ni temían a Dios ni respetaban a los hombres. Es evidente que la condición de ellos era espantosa. Lo que está sucediendo aquí me parece a mí interesante, porque lo resucitó muerto, y si lo mataban también lo iba a resucitar, y la gente comenzaba a creer. Mira lo que dice el próximo versículo. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta de la Pascua, habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Déjeme saltar al próximo versículo también para tener la idea completa. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Juan no dice mucho más acerca de esto. Los otros evangelios, esta es una de esas cosas que los 4 evangelios lo cuentan. Pero los otros evangelios son más abundantes. No voy a abundar yo en eso, no quiero ir a los otros evangelios, porque ya les dije que a la vuelta de la esquina tenemos la Semana Santa y vamos a tratar alguna de estas cosas. No obstante, es importante que nosotros veamos que la multitud sigue creciendo, que el mensaje llegó a Jerusalén y que Flavio Josefo nos dice en uno de sus libros que en la fiesta de la Pascua podían llegar el día de mayor asistencia hasta 3 millones de personas. 3 millones de personas en cualquier lugar es mucha gente. Si usted mete 3 millones de personas en cualquier lugar, es impresionante. Allí era impresionante. El mensaje había llegado a Jerusalén y una multitud había descendido de Jerusalén a Betania porque estaban interesados en ver a Jesús. Querían conocer a Jesús. Le habían contado del milagro y ahora está Jesús más famoso que nunca. ¿Sí? Ellos habían venido a la fiesta por diversas razones. Pero curiosamente, ¿se da cuenta usted que los menos que estaban aceptando el mensaje de Jesús eran los de más cerca? Y los que venían con mayor entusiasmo eran los de más lejos. Esto se debe entender por varias razones. Escuche bien. Cuando usted ve que una persona viene desde lejos a una campaña, tiene deseo de ir a la campaña. Yo estaba predicando en Vigo, España. Yo tengo un amigo aquí con nosotros que me está mirando con cara de que yo vine de muy lejos a escucharte hoy. Roberto Chiang. Lo acompaña su esposa. Un abrazo, hermano. Él está convencido de que él es el que llegó hoy de más lejos. Aquí sí que la buena parte se la lleva a él. Yo estaba predicando en Vigo y un hombre dijo: Dios me ha hecho un milagro maravilloso.
Yo soy jugador de fútbol profesional. Tuve una lesión en mi muslo y ese músculo se convirtió en un nudo. Y hoy, cuando usted estaba orando por los enfermos, Dios tocó mi muslo, el nudo se soltó y yo puedo mover mi pierna perfectamente como no la había podido mover en más de un año. Y yo estaba feliz de escuchar ese testimonio. Entonces dijo, pero quiero decir algo más. Mi esposa, que está aquí, llegó con una jaqueca, con un dolor de cabeza muy fuerte, porque ella tiene un problema en sus ojos, en su vista, y dio detalles acerca de ese problema. Y Dios la tocó, la sanó, ve perfectamente y el dolor de cabeza se fue. Pero yo tengo algo más que decir, dijo. Esto es verdad como se lo estoy contando. Yo tengo algo más que decir. La mamá de mi esposa nos acompañó. Ella está aquí porque quería estar en este culto. Y ella llegó con un problema fuerte debido a úlceras cancerosas. Yo la llamé, la entrevisté, ella contó los síntomas, el malestar, todo lo que le sucedía y cómo ella había sentido que algo refrescante corría por su vientre y se habían ido todos los síntomas, estaba sana. Usted debe darle gloria a Dios por eso. Gloria al Señor. Estaba sana. Yo estaba impresionado. Estos tres señores, o estas dos señoras y este señor, se han llevado todos los milagros de la noche. Todos entre ellos, tantos milagros juntos en una sola familia. Yo estaba impresionado. Entonces le dije al hombre con el que estaba hablando, le dije, ¿usted es de aquí de Vigo? Y me dijo, oh, no. A mí me llegó el mensaje de que usted iba a estar aquí en Vigo y yo vine. ¿Y de dónde vino? Yo vivo en Suiza. ¿Cómo que vive en Suiza? Oh, yo vivo en Suiza. Yo juego con el equipo nacional de Suiza, fútbol, y no he podido jugar en más de un año por la lesión, pero yo vuelvo al equipo ahora porque mi pierna está perfecta. Déjeme entender bien, mi amigo. Usted vino de vacaciones a Vigo y se enteró de que había una campaña. No, usted no me ha entendido. Yo no vine de vacaciones, yo estaba en Suiza. Yo escuché acerca de su campaña, un amigo me informó, me envió la literatura y decidimos venir hasta aquí. Dios tiene que premiar la fe de alguien que decide trasladarse desde un país a otro país para estar en una campaña y creer, aleluya, que a Dios le va a hacer un milagro. Voy a la campaña, mujer. ¿Tú no quieres ser sanada también? Pues yo quisiera, acompáñame. Oye, ¿por qué no nos llevamos a mamá? Si ella cree, no la llevamos. Mamá dijo, sí, yo voy. Dios hizo milagros en los tres. Eso es glorioso. Amén. Eso es maravilloso. Esta gente había llegado de todo el país. Curioso, los más cercanos los rechazaban y los que venían de más lejos se les abrió el corazón. Es que cuando usted se esfuerza por servirle al Señor es porque tiene un corazón sensible. Se me hace difícil cuando alguien me dice, pastor, no puedo ir porque me queda un poco distante el templo. Se me hace difícil cuando alguien me dice, pastor, no pude llegar porque estaba muy frío o muy caliente o estaba lloviendo. ¿Sí? Óyeme, quien en su vida solo avanza cuando llueve, cuando hace sol, poco avanza. En Miami no llega muy lejos.
Y uno tiene que avanzar en la vida si sale el sol, si llueve, si cae nieve. Amén. Cuando los vientos son favorables, avanzamos. Y cuando son contrarios, todavía avanzamos. Dios quiere que avancemos. Amén. Dios quiere. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. No eran los más acaudalados de la nación, pero amaban al Señor. Amaban al Señor. Así es que decidieron adorarle con lo que encontraron: ramas de árboles, ramas de palmeras, y allí estaban. Algunos se quitaron los mantos y los tiraron. Ellos estaban recibiendo a Jesús como rey. Como rey. Ellos querían servirlo y adorarlo. Estaban impresionados. Y este versículo me sacaba lágrimas esta tarde. Me sacaba lágrimas. Porque viendo esa escena de la entrada triunfal, me hizo recordar un pasaje que lo tuve que buscar porque no recordaba dónde estaba. Pero sabía que estaba en Apocalipsis. Apocalipsis 7. Vaya allí conmigo, por favor. Mire este versículo en Apocalipsis 7. A mí me impresionó. Versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, otra gran multitud, la cual nadie podía contar. Esta era un poquito más grande. Flavio Josefo contó la de Jerusalén, pero esta, dice Juan en la revelación apocalíptica, que nadie la podía contar. De todas las naciones. En Jerusalén había de varias naciones, pero esta es de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas, aleluya, en las manos. Esto no se acaba, esto continúa. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. La multitud en Jerusalén no era tan numerosa como esta de Apocalipsis. No era tan numerosa. Y no estaban frente al trono, pero no le quepa duda de que entendieron que estaban ante el Cordero. Y ante el Cordero de Dios se adora. Ante el Cordero de Dios nos postramos. Ante el Cordero de Dios nos apasionamos para mostrar nuestro amor por Él. Alguien debe alabar al Señor en este instante. Estos deseaban de todo corazón adorar. Y es así como un adelanto. Es como las arras de aquel gran día. El Señor Jesús está entrando a Jerusalén y hay gente de muchas naciones, una gran multitud que lo están recibiendo con alabanzas. Están impactados. No fue ante el gran trono, pero fue delante de Él. Tenemos que adorarle. Amén. Apasionadamente. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Dignidad. Eso de rey. Ellos de alguna forma estaban
dignificando a esa figura a la que admiraban y amaban. Así es que la declaración es de honra, es de reconocimiento y de autoridad. Dignidad para honrarlo. Autoridad para obedecerlo. Cuando usted lo llama Rey de Reyes, cuando usted lo llama Señor de Señores, usted está declarando cuán grande es Él para usted, pero también cuánta autoridad y poder tiene sobre usted. Así que estamos diciendo: te admiro, te amo y te respeto. No hay manera de relacionarse con Dios de una forma tan relajada que finalmente lo deshonro y hago lo que me da la gana. No, Dios no es un amiguito con el cual usted jugaba bolitas de vidrio. Él sigue siendo el Señor. Oh, pastor, pero Jesús nos llamó amigos. Deténgase. Jesús llamó a los apóstoles amigos. Él dijo: ustedes son mis amigos. Jesús, Dios, llamó amigo a Abraham, mi amigo Abraham, pero no llamó a todo el mundo amigo. Y le dijo a los discípulos: ustedes son mis amigos porque ustedes saben a dónde voy. Saben, ustedes están informados. Ya yo les he dicho, yo los he elevado a relación de amigos. Por eso, pastor, no. Usted condúzcase bien para ver si el Señor siente la confianza de llamarle amigo, pero que sea Él quien le llame amigo. Sí, usted ha visto lo que sucede con los alcaldes y los gobernadores, los senadores, los diputados, que todo el mundo es primo del gobernador. Todo el mundo. El gobernador es quien más primos tiene en el planeta, porque todo el mundo es familia. A mí me gusta decirle a la gente: mire, lo importante no es que usted diga que es amigo del gobernador. Lo importante es que el gobernador diga que es amigo suyo. Eso es lo importante. Que yo me pare en este púlpito y diga que el presidente de no sé qué país y yo somos íntimos amigos, bueno, tal vez alguien me lo cree. Pero si uno de estos días ese presidente en una rueda de prensa dice: llévenmele saludos allá a mi amigo el pastor Pavón, entonces mucha gente lo va a creer. Lo importante no es que yo diga que soy amigo de Dios o que Dios es mi amigo. Lo importante es que Dios lo sienta y que sea Dios quien lo dice. Pero yo quiero decir algo más. Jesús los llamó amigos, pero ellos no dejaron de llamarlo a Él Señor. Ellos no dejaron de llamarlo a Él Rabí, maestro, autoridad. Ellos no dejaron. Así es que el hecho de que Dios nos trate a nosotros con mucho cariño de ninguna forma debe provocar que nosotros seamos irrespetuosos para con Él. De ninguna forma. Su señorío es por siempre. Dice la Escritura que a esto vino a ser Señor. Dios lo constituyó Señor. Así es que Él siempre será la cabeza. En una palabra, el que manda. Amén. Así que muy cercanos y muy íntimos, pero Él es el que manda. Él es la autoridad. Usted dice amén a eso. Tenemos que decir amén. Lo deseaban de todo corazón. Querían adorarle, querían glorificarle y le daban la bienvenida a la capital. Aquí está. Y usted es el que gobierna. Yo voy a decir algunas otras cosas acerca de esto en los próximos días, pero hoy miremos el versículo 14, por favor. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Jesús se monta en un asno, jovencito, pequeño, un pollino lo llaman en otro lugar. Aquí lo llama
asnillo, montó sobre él. ¿Se da cuenta usted que los otros evangelios se ocupan de detalles acerca de cómo encontró ese asno, cómo lo mandó a buscar y cómo le hablaron al dueño del asno? Pero Juan no nos da detalles acerca de eso. Lo importante para Juan es que esto es una profecía. Para Juan, lo importante es, oigan, quiero que sepan, esto está escrito en el Antiguo Testamento. Esto está profetizado. No fue accidental. No es que Jesús estaba cansado y necesitaba y encontró un asnito y se le montó. No es para Juan lo que quiere que sepamos es, esto es el cumplimiento de una profecía. Para Juan eso es importante. Debe serlo para nosotros también. Es importante. ¿Por qué digo yo que esto es tan importante? Pues a mí me parece que por varias razones, cuando menos en mi corazón, no simplemente por ser fiel a los hechos, pero porque Dios se ocupó de decirlo desde el libro de Zacarías. Zacarías en el capítulo 9 nos explica que esto sucedió. El versículo 15 dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Tu rey viene, Sión. Tu rey viene sobre un pollino. Es importante por varias razones. Primer detalle que me interesa: cuando yo voy a la profecía de Zacarías 9, y si quiere acompáñeme, el versículo comienza de forma diferente. El de Juan, la cita de Juan, comienza diciendo que no teman, ¿sí? No temas, hija de Sión. Pero esto es una cita. Y si es una cita, debe ser fiel. Pero cuando usted va a Zacarías dice: alégrense mucho. Yo no sé si usted sabía que entre alégrense mucho y no temas hay una pequeña diferencia. ¿Sí? Porque los que temen regularmente no logran regocijarse. El que tiene temor no disfruta mucho. Pero la profecía en Zacarías dice: alégrense mucho. De hecho, en algunas versiones dice: alégrense sobremanera. Alégrense mucho, alégrense sobremanera. Bueno, pero mire qué interesante. Los términos que utiliza Juan en esa expresión, no temas, tampoco están traducidos de manera absolutamente fiel al documento original. ¿Sabe que la mejor traducción hubiese sido cesen de temer? O que cese el temor. Juan está traduciendo, interpretando la profecía de Zacarías, y él nos está diciendo la razón por la cual no se pueden gozar y no pueden disfrutar es porque temen. Dejen de temer para que se gocen. Juan está entendiendo que la profecía de Zacarías le está diciendo al pueblo: ya se tiene que acabar el temor.
Ya Dios está provocando gozo porque el rey de Sión está entrando sobre un pollino hijo de asna. Es tiempo de gozo, no es tiempo de temor. No hay contradicción. Juan está entendiendo bien el pasaje y está haciéndonoslo entender a nosotros. Es tiempo de que cese el temor. No teman más. Nuestro rey ha tomado dominio. Tiene control. Aleluya. Nuestro rey vive. Y el cuadro que pinta es el de que no tuvo que entrar con la caballería. No tuvo que entrar en el gran caballo o carruaje, porque aquí lo importante no es quién lo carga, sino el que va sobre el lomo. Los mantos no eran para el burrito. Una vez estaba yo predicando en Panamá. Me habían invitado para predicar cuando le celebraban los 50 años de ministerio al hermano Pablo. Cumplía aquel año 50 años como predicador. Y me dieron el privilegio. Uno de los miembros de esta iglesia, José Silva, estaba junto a mí en aquel altar cuando estábamos homenajeando al hermano Pablo. Yo prediqué media hora. La gente reaccionó muy bien, estaban felices. Al hermano Pablo le dieron muchos pergaminos y luego, esto hace muchos años, él tomó el micrófono, debía decir unas palabras y como siempre, dio un micromensaje. Y como siempre, fue mejor que mi media hora de predicación. Él dijo, él contó la historia así. Dijo, un burrito iba entrando a una ciudad. La gente comenzó a tirar ramas a la tierra y se quitaban las capas y las tiraban. El burrito pasaba por encima de aquellas capas y decía en su corazón, cómo me aman, cómo me quieren y celebran mi llegada. Ignorante el pobre burro, dijo, porque las alabanzas no eran para él, sino para el que lo montaba. Y dice, y hoy, cuando yo veo todos estos pergaminos, me digo a mí mismo, no seas tan burro, que esos pergaminos no son para ti, sino para el que te monta, burro. Fue la primera vez que yo escuché esa historia. Luego se la he escuchado a 10,000 personas y la cantan y hacen canciones y todo. Pero yo se la escuché por primera vez hace 1000 años, creo. Antes del descubrimiento de América, al hermano Pablo. Fue impresionante porque después de mi sermón casi nadie estaba llorando. Pero cuando él hizo ese comentario, yo estaba llorando y todo el mundo estaba en lágrimas. Él tenía esa capacidad de disparar esa bala al corazón. No a la conciencia, era a la conciencia. Un mensaje a la conciencia. Bueno, el burrito no era lo importante. Si Jesús hubiese entrado, impresionante, la gente recordaría la entrada triunfal por los soldados y los caballos. Nada de eso. Lento, porque no tenía miedo. Cualquiera lo podía agarrar bajito. ¿Sí? No fue nada impresionante. Cualquiera lo podía tumbar del burro. Cualquiera que lo quisiera matar y lo agarraba,
Él nos está diciendo: yo soy Rey de paz. Esa velocidad habla de seguridad, habla de paz. Jesús no llegó para violentar a Jerusalén. Jesús no llegó para quitar del trono a Herodes. Jesús no llegó para eso, porque había enseñado ya y lo va a repetir en breve: mi reino no es de este mundo. Tranquilo, Pilato. Tranquilo, Herodes, tranquilo todo el mundo, mi reino no es de este mundo, no vengo a eso. Así que el rey manso, el rey humilde, dulce, no podía entrar de otra manera porque no era pretencioso. Usted ha oído a alguien decir: yo me merezco tener ya un avión. Yo me merezco tener. Usted no se merece nada. Jesús, que se lo merecía todo, no estaba interesado. ¿Usted ha visto a alguien que se coloca un gran diamante en el dedo para que lo respeten? Yo conocí una persona que me dijo que llevaba su mejor auto cuando iba a hacer negocios para que lo respetaran. Y a veces alquilaba un carrazo para llegar a algún lugar y que la noticia llegara al alcalde. Uy, ahí llegó un señor con un carro que vale más que la alcaldía. Mire, cuando usted se tiene que vestir de alguna manera para que lo respeten, no olvide que no lo respetan. Están respetando la ropa, el uniforme, están respetando el vestido, están respetando el auto, están respetando el jet, están respetando la propiedad, pero no lo están respetando usted. A Jesús no le preocupó el tema, por lo tanto, entrar en un burrito era suficiente. Usted debe decir: gloria a Dios. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. En el gozo hay motivación. En el temor hay privación. Así es que Zacarías dice: gócense. Y Juan dice: no teman. No se limiten, no haya privación, alégrense y seamos motivados para servir al Señor. Versículo 16. Estas cosas no las entendieron, y esto es importante. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, a ver, ¿cuándo las entendieron? Cuando Jesús fue glorificado. Estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho. Se las habían hecho, es decir, que le había sucedido, que lo que decía allí que le hicieron, se lo hicieron. Pero ¿no le parece impresionante a usted que los discípulos no recordaran que en algún lugar del Antiguo Testamento decía eso? Que esto que ellos estaban viendo estaba escrito. Eso dice algunas cosas. Número uno, que los discípulos no eran precisamente los mejores estudiosos de la Biblia, que no eran teólogos, que no tenían una profesión religiosa, que si Pablo hubiese sido uno de los discípulos, es posible que hubiese dicho: oye, esto lo leí, está en la profecía de Zacarías. Pero estos eran pescadores en su mayoría. Eran sencillos, simples, sin mucha formación. Y es interesante porque la Biblia dice algunas cosas acerca de ese conocimiento limitado que ellos tenían de las Escrituras. ¿Recuerdan ustedes que en el Evangelio de Lucas se nos hace un comentario con respecto a esto? Muy interesante. Capítulo 24.
Mire lo que dice el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. Esto es hablando a los discípulos. Esto es el suceso que ocurre camino de Emaús, y ahora Jesús está reunido con ellos. Les está explicando, no han entendido nada. Jesús les está hablando y dice el versículo, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto sucede después de la resurrección de Jesús. Antes eso no había sucedido. Después que Él resucita, después que fue glorificado, decidió abrirles el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Las Escrituras no se entienden por intelecto humano. El razonamiento humano no es quien nos hace sabio en las Escrituras. Se requiere una acción divina para que entendamos el libro de Dios, para que lo podamos explicar, para que veamos lo que el hombre natural no ve. Dios quiere que lo veamos. Alguien debe decir amén. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, ve que Lucas nos hace la aclaración. Entonces se acordaron. Juan lo puede decir con propiedad porque está diciendo, yo era uno de ellos. Yo no lo entendía. Lo entendí después que el Señor fue glorificado. Se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho, le había sucedido y le había acontecido. Pablo dijo, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba con... Pero cuando llegamos a la madurez, entendemos cosas. Hay que crecer en el Señor, hay que crecer en la relación con Él. Se requiere el Espíritu Santo para entender las Escrituras, por favor. Diga que lo cree. Amén. Hay un pasaje en la carta a los Hebreos donde el escritor se lamenta de que todavía tengan necesidad, ¿sí?, de que se les enseñe lo mismo, las mismas cosas. Tiempo en la iglesia no es igual a madurez. Tiempo en la iglesia no es igual a adultez espiritual. Hay que acercarse a Él. Y daba testimonio a la gente de que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Qué salto dramático. Juan nos está diciendo que la entrada triunfal se da en el contexto de la resurrección de Lázaro. Escúcheme, y que en aquel lugar aprovecharon los que habían sido testigos de la resurrección de Lázaro y se lo estaban contando a la gente. El ministerio en el que conocí y trabajamos juntos alguna vez el hermano Chian y yo, es un ministerio que precisamente se dedica a esto, a dar testimonio. Y punto, las reuniones son para que alguien dé su testimonio. Es impresionante. Usted discute con una persona y sobre la Biblia, sobre doctrina, y la persona lo puede rechazar. Lo que la persona no puede rechazar es lo que usted testifica que Dios le hizo, que Dios hizo con usted, aquello de lo cual usted es testigo. Esta gente está allí ahora en Jerusalén y están diciendo que digan lo que le dé la gana a los saduceos, que no crean en la resurrección, y que los fariseos acusen a Jesús de lo que quieran, pero nosotros somos testigos. El hombre estaba muerto 4 días y Él lo resucitó. Yo estaba allí. Eso no admite discusión. Lo que no admite discusión es que el Señor haya perdonado sus pecados.
y que haya transformado su vida y que usted haya nacido de nuevo y haya vivido la experiencia de la salvación. Dele gloria a Dios. Amén. Un equipo de testigos oculares están allí para decir, y esa es la tarea a la que Dios nos llamó, a que seamos testigos. Versículo 18. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Mire, los que no creen en milagros, los que piensan que los milagros ya terminaron, tienen un serio problema con estos pasajes, porque aquí dice que las señales siguen moviendo gente a los pies de Cristo. Aquí dice que las señales, los milagros, las manifestaciones de Dios siguen poniendo un rótulo que dice es en esa dirección, caminen por aquí. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Jesús le está ganando la pelea. Jesús está ganando el partido. Los fariseos están preocupados. ¿Se fijan? No se logra nada. Esta gente sigue creyendo en él y todos se van tras él. Bueno, con tanta gente que había en Jerusalén, ver a una multitud que anda tras Jesús, alabándole, glorificándole, lanzando los mantos al suelo. Las calles están llenas. Vea el espectáculo. Las calles están llenas. Jesús va entrando y una gran multitud está adorándolo, glorificándolo, reconociéndolo como rey, como Mesías, como Salvador. Y los líderes religiosos dicen, estamos perdiendo la batalla. Yo no sé lo que sus ojos están viendo, pero el que vea en el Espíritu sabrá que Dios está ganando la batalla. En el día de hoy, yo tuve una conversación con una persona que me dijo, pastor, cuando escucho las noticias, cuando me paro frente al aparato de televisión, siento temor, porque parece que todo el mundo está a favor de la homosexualidad, del aborto, de las drogas, del pecado. Parecería que el mundo entero corre en esa dirección. Pues hermano, y me preguntó, ¿qué se puede hacer? Me parece a mí, dijo, que no hay nada que hacer. El Chente Fernández dijo una vez que él quería tener muchos hijos para que los malos no nos sigan ganando las elecciones. Y yo no sé si la solución es lo que dijo el Chente. Y créame que las elecciones terrenales no son las que me preocupan. Me encantaría que ganaran candidatos cristianos. Me encantaría tener alcaldes, gobernadores y senadores que respetaran las escrituras y la palabra de Dios. Yo no sé si vamos a lograr eso. Yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que en el peor cuadro bíblico, en el peor escenario escritural, en el peor, donde usted ve al mundo de pecado manifestándose, usted siempre encuentra allí un remanente fiel a Dios. Y sin importarme a mí quién gane las elecciones, ni cuántos sean los malos, cuántas leyes
pasen en contra de Dios y en contra de las Escrituras, si hay un remanente fiel, quiero ser contado con ellos. Quiero ser parte de ese grupo y no me importa el tamaño. Nunca me preocupó cuántas personas había en una reunión a la hora de predicar. Nunca llegué a un lugar, nunca, donde sintiera que hay tan poca gente que no tengo ganas de predicar. Nunca. Y nunca prediqué medio sermón, ni a media velocidad, ni con medio entusiasmo. Porque la realidad es que si Dios dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, la reunión es tan importante que yo voy. Él dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre reunidos, la reunión es tan importante que yo asisto. Y si Él se siente cómodo con 2 o 3 en su nombre, ¿por qué yo no? Amén. Así es que si el remanente que queda es poco, yo quiero ser de esos pocos. Jesús tuvo una multitud ese día, pero luego lo crucificaron en soledad. Y luego vamos a encontrar una multitud que lejos de adorarle, lo maldicen. Jesús honró a Dios cuando la multitud lo alababa. Y Jesús honró a Dios cuando la multitud lo maldecía.